Eh, bueno, ahí está. Estamos en este webinar organizado por Agom. Vamos a estar hablando de 20 creencias que a lo mejor surgen más, pero de estas limitaciones que a veces tenemos a la hora de pensar en la profesión o con la profesión o en la profesión, y que está bueno descubrirlas, a modo un poco de juego. Todo esto tiene, por supuesto, una connotación que tiene que ver con la mentalidad, que tiene que ver con el cerebro, que tiene que ver con cómo funcionamos, ¿no? Y yo, bueno, armando este material, que también, bueno, estoy aprovechando para leer y descubrir cosas nuevas, me encontré que hace casi 10 años yo hice mi primera especialización en temas que tienen que ver con las neuroventas, ¿no? Con Néstor Braidot, que hoy lo menciono. Fue un curso de casi de un año, hice incluso una tesis o tesina, y se basaba esa tesina, ¿no? En la neurociencia aplicada a la odontología, en la comunicación, ¿no? En la comunicación de los beneficios emocionales que transmitimos nosotros en el consultorio y por el cual también el paciente nos acepta, ¿no? Y después de 5 años, bueno, salió el libro, ¿no? O sea, como que esto viene desde hace mucho. Pero siempre, claro, descubrimos cosas de por qué un poco somos como somos, y que en la medida en que, bueno, no vemos una realidad, ¿no? Vemos nuestra realidad con nuestros... Yo, miren, tengo acá un par de anteojitos naranjas, miren, pero lo voy a decir, ¿eh? ¿Cómo quedó bien, no, Dani? Eh, Buenísimo. no veo nada, pero es simplemente para decir que yo tengo este color, capaz que Daniel tiene uno azul, ¿no? Gabriela tiene uno verde, y cada uno tiene su forma de ver la vida, la profesión. El tema está cuando se empieza a manchar esto, ¿no? Se empieza a manchar, entonces ya no vemos todo, vemos parte, ¿no? Entonces, bueno, nos empieza como a limitar un poco en nuestro día a día. Y de eso un poco vamos a hablar. Chiquitito, cómo funciona el cerebro, ¿no? Es increíble algo tan complejo, tan mágico y a la vez tan simple y básico. O sea, es lo más básico que hay, ¿no? Con toda su complejidad. Entonces, vamos a meternos un poco en esto que creo que está bueno, como para escuchar algo distinto. Si ustedes quieren después el PDF, me escriben, yo se lo paso sin ningún problema. A ver, vamos a ponerlo en pantalla completita. Ahí está. Espere que vamos a achicar esto, así nos vemos bien. Bueno, se ve por lo menos, ¿no? Ahí, ¿sí? Se ve, ¿no? Sí. Bien, entonces nos metemos en este tema bueno, a mí me apasiona, ¿no? Y tengo por lo menos algunos colegas aquí escuchando. Em, Como les decía antes de empezar a grabar, este tema, los últimos años, ¿no? Sobre todo desde que empecé a hacer asesorías más fuerte, incluso también con Edmundo González, colega chileno con el cual trabajamos para algunos clientes, ¿no? de Chile y bueno, y yo acá también haciendo asesorías, ¿no? Solo, eh, me encuentro con muchas veces ciertas limitaciones por parte del colega o los colegas, ¿no? Que no les permiten avanzar, no les permiten avanzar por distintos pensamientos, por distintas prioridades, por no fijar a lo mejor objetivos y por seguir, como decía Gabriela, ¿no? Estancados y volver, ¿no? Volvemos, somos muy resilientes, ¿no? Queremos arrancar con algo y volvemos. Y la profesión nuestra es muy de trabajar de manera automática, ¿no? Generamos ciertas frecuencias, ciertos hábitos, ciertas metodologías, ciertas formas de decir las cosas y nos encerramos, ¿no? Mientras haya pacientes nos encerramos en eso, ¿no? Entonces, vamos viendo una realidad, también vamos escuchando de otros colegas, otras realidades, y el crecimiento profesional de todos, porque me incluyo, fue a los ponchazos, ¿no? Fue, nos egresamos, salimos, empezamos a trabajar en clínicas, algunos abrieron su consultorio, yo tuve la oportunidad de enseguida tener un emprendimiento muy grande, con muchas responsabilidades, y cada uno fue haciendo lo que pudo, total la cosa funcionaba, ¿no? Y esto es una de las grandes creencias, ¿no? Que podemos hacer todo.
Odontología hacemos todo, ¿no? Podemos tener un chico, un adulto, un mayor, hacer una extracción, una endodoncia, podemos hacer todo. Con el consultorio podemos hacer todo. Si abrimos una clínica, también lo podemos hacer solo. Y eso tiene que ver también con estas creencias y con estos sesgos, ¿no? Que ya los vamos a ver. Por eso me gustó esta frase de que un poco para que la clínica, el consultorio o el proyecto que tengan, ¿sí? No hace falta tener un consultorio, no hace falta tener una clínica. Simplemente poder ejercer la profesión o ejercer ese rol que tanto queremos, necesitamos primero empezar por nuestra mentalidad. ¿Sí? Con Edmundo recuerdo que teníamos distintas áreas para abordar, las áreas de gestión, de finanzas, de marketing, el área comercial, ¿no? Y con los primeros clientes muchas veces no avanzábamos y dijimos, bueno, agreguemos como un módulo, ¿no? Un mes de trabajo en lo que es el tema mentalidad y lo pusimos primero. Porque realmente si nosotros no cambiamos ese chip, ¿sí? O no nos reseteamos, o no estamos abiertos o atentos a cosas nuevas, los resultados no llegan. ¿Y eso qué trae? Bueno, trae mucha frustración, dolor, enojo, ¿sí? Nos vamos como abandonando. Entonces, un poco de eso no quiero que pase, por eso estoy acá con estos temas. Bueno, si no me conocen, ese soy yo, un poquito más joven, pero nada, para que sepan que también esto es una forma de presentarse hoy con código QR, con una tarjeta interactiva donde pueden tener los botones a los distintos canales de comunicación. Bueno, pueden también visitar mi sitio web, hay mucho material ahí para leer, para descargar gratuito, quincenal o mensualmente escribo siempre un artículo y lo subo, y que tienen que ver con estas cosas de empezar a romper paradigmas, es a lo que más me dedico ahora, porque hoy fácilmente uno tiene acceso a temas de gestión, de marketing, ni hablar con la inteligencia artificial, que me vengo también dedicando hace más de 2 años y medio fuertemente, y hoy está toda la información, ¿no? Pero en definitiva la experiencia que vamos cosechando, la experiencia de otros colegas, ver cómo han resolvido ciertos puntos, bueno, eso todavía no está en la inteligencia artificial. Le mencioné a Néstor Braidot, es un argentino que vive en España la mayor parte del tiempo, es uno de los, creo yo, líderes de habla hispana, de manera seria, que aborda el tema de las neurociencias, neuromarketing, neuroventas, neuromanagement, el neuro todo, ¿sí? El es psicólogo, sociólogo, no me acuerdo, pero muy eh, avanzado en todo lo que tiene que ver con comportamiento del cerebro, aplicado a justamente a todo lo que tiene que ver más con la comunicación, con el emprendimiento. Entonces me entusiasmé, hice esa especialización. Eh, y trabajé muchísimo y nos bombardeó a papers, o sea, cada tema, cada cosa que decía iba acompañada de un paper, ¿no? De un paper científico de alguna universidad o alguna, digamos, algún laboratorio de investigación de neurociencias. Entonces, claro, con el tiempo después me encontré con un montón de gente que hablaba, pero ya muy de manera simple sobre este tema. Y bueno, me parece bien tener una formación que nosotros tenemos, una formación de la anatomía del cerebro, la fisiología, de la química, ¿no? Que nos aporta mucho a la hora de entender. Nos falta más la psicología, que algo que se ve muy por arriba también en la facultad. Pero bueno, me quedo con esta frase, ¿no? El cerebro humano está diseñado para sobrevivir, eso lo sabemos todos, y no para razonar todo el tiempo. Y claro, yo digo, pero por algo somos Homo sapiens, por algo nos diferenciamos, ¿no? De los animales, de nuestros antecesores. Tenemos un cerebro que piensa, que razona, ¿no? Sobre todo ese hemisferio izquierdo, y analizamos y pensamos y creemos que, bueno, las decisiones que tomamos son justificadas, ¿sí? Y claro, vemos que nada que ver. ¿Sí? Que creemos eso, ¿no? Y eso también es como una creencia, ¿no? La creencia de creer de que, claro, yo fui y compré este producto porque estaba en oferta, analicé el precio, estaba bien, ¿no? Y en el fondo, no, en el fondo lo compré porque tenía ganas de comérmelo, ¿sí? O de ponérmelo o de usarlo. Entonces, fíjense que casi todas las compras, dicen más del 90%, vienen de un fondo más emocional, ¿eh? Desde más adentro, que justificamos racionalmente. Entonces, cuando nosotros afirmamos algo, tenemos que ver desde adentro de dónde viene eso. ¿Mm? ¿Por qué decimos eso? ¿Qué nos está pasando, ¿no? Para decir eso.
Una vez leí por ahí que el cerebro es un músculo que se entrena y es muy fácil de engañar. En realidad no es un músculo, ¿sí? Pero se lo compara muchas veces con un músculo porque, no sé ahora, pero a mí me pasaba que por ahí dejaba el gimnasio, ¿no? Y bueno, un poco uno se achicaba, pero volvía y ya a la semana, ¿no? El músculo se recuperaba, es como que tiene cierta memoria. Pero es increíble el cerebro, qué fácil de engañar es, ¿no? Bueno, lo vemos a diario con la sobreinformación, con las publicidades, que son muy engañosas, con la información y manipulación de todo tipo, ¿no? Que, bueno, uno cree, ¿no? Yo a veces digo las encuestas, que me encantan, pero si uno no lee de dónde es, a cuánta gente se encuestó, y digo, uno cree directamente, ¿no? Siempre decimos que el porcentaje, cuando nos hablan de porcentajes, creemos. Entonces, es muy fácil de engañar, las ofertas 2 por uno, 3 por 2 y un montón de cuestiones, ¿no? Los descuentos, todo eso está todo comprobado de que caemos muy fácilmente en la trampa, ¿no? Entonces, damos algunas cositas del cerebro, muy poquito, ¿no? Fíjense, esto les va a servir para qué? Primero, para conocerse. Segundo, también para conocer al paciente. Esto yo lo hablo mucho cuando toco el tema de la venta profesional, ¿no? Porque en definitiva uno tiene que llegar en la conversación a influir en las palabras, en conocer a esa persona, cómo toma decisiones y cómo funciona su cerebro, porque cada persona tiene un cerebro que es único. Entonces no podemos hablar y decir las cosas a todo el mundo y de la misma manera, si son todos distintos, ¿no? Entonces fíjense, ahí hay un automatismo muy claro que tenemos en el consultorio, que es decir las cosas siempre o casi siempre de la misma manera. Le gusta comparar, ¿sí? Esto es algo básico, siempre nos quedamos con dos productos en la mano, entonces el paciente es muy probable que los visite a ustedes y quiera comparar o venga de comparar a otros, ¿sí? El buen humor, ¿no? Siempre hablamos de la empatía, la simpatía, la sonrisa, ¿no? Cuando vemos sonreír a alguien, nos pone bien, nos contagia. Bueno, fíjense, le gusta, como le dije, muchas veces las cosas simples. Por otro lado, también el cerebro imagina, ¿sí? Cuando hablamos con un paciente y hablamos de un tratamiento, el paciente se está imaginando. Cuando nosotros vamos a comprar un paquete de un viaje, nos estamos imaginando, ¿no? Si vamos a comprar un auto, nos estamos imaginando lo que será manejar ese auto. Entonces, esto también es muy importante que en la comunicación con el paciente tengamos en cuenta que le pasa lo mismo, ¿eh? No somos a los únicos que nos pasa, también le pasa a ellos, ¿no? El cerebro, como dijo Braidot, está ahí muy acostumbrado a la supervivencia, entonces va a lo seguro, no quiere arriesgar, no quiere perder, no quiere cosas complicadas. Y acá también entra todo lo que es la parte de innovación, tecnología, escáner digital, tomografía digital. No entiende mucho el paciente, ¿sí? Capaz para nosotros es mágico, pero tenemos que llegar a un lenguaje de que entienda cuál es el beneficio de esa tecnología. Entonces todo lo nuevo a veces asusta, ¿no? Eh, Busca la aprobación antes de crecer, es verdad esto, o sea, nosotros necesitamos que nos aprueben, una vez que está todo ok, bueno, damos el siguiente paso. Y esto es una limitación muy importante porque como que siempre decimos que estamos educados para ganar, para salir primero, ¿no? Para aprobar todos los exámenes, siempre estamos con la aprobación, eso es parte también de una creencia o un mandato que tenemos encima. Entonces, por eso no arriesgamos. Por eso nos salimos a buscar otras cosas, nos quedamos donde estamos, ¿no? Eh, las experiencias sabemos que son muy importantes hoy en el servicio, en la compra de un producto, en este caso en nuestra atención. Siempre hablamos de la experiencia en el marketing. ¿Por qué? Porque esa experiencia se recuerda, queda como una huella. Se llama marcador somático eso. Un marcador somático es como una huella digital que queda marcado tanto por algo muy bueno o por algo muy malo. ¿Sí? Entonces, si el paciente tuvo malas experiencias en el pasado, le va a costar mucho más tomar una decisión final, la aceptación del tratamiento. ¿Por qué? Porque el cerebro va para atrás, pasa por ese órgano que es la amígdala, y ahí dice, bueno, cuidado, danger, ¿no? Ojo, cuidado. Entonces, bueno, también cuando se siente presionado huye, es otra manera que también nosotros sentimos cuando alguien nos quiere vender, decimos, no, no, llámame mañana, ¿no? O cuando alguien nos presiona. Entonces acá también tenemos que tener cuidado a la hora de, ¿no?, avanzar con un plan de tratamiento, con un presupuesto, ¿sí? Siempre tiene que haber como un ida y vuelta, o conocer muy bien al paciente para ver si necesita ser presionado, entre comillas, ¿no?
Entonces, bueno, son algunas características, ¿no? Y ama los pequeños triunfos, a todos nos gusta, ¿no? Que nos halaguen, que nos feliciten. Siempre todo lo que tiene que ver con temas sensibles y con emociones previas, ¿no? O sea, digamos, nos pone mal, ¿no? Si nos enteramos de que alguien a lo mejor pasó un buen momento, ya nos predispone a tener cuidado si, ¿no? Hacemos lo mismo. La coherencia, el equilibrio, busca la paz. Y todo esto tiene que ver con el ahorro también de la energía, ¿no? Que tiene que ver con la supervivencia. Todo lo que tenga que ver con los cambios, fíjense, siente peligro. Entonces, un paciente que necesita hacerse extracciones o necesita hacer ortodoncia, son tratamientos que le van a generar un cambio positivo, pero también siente miedo, siente peligro, decir, uy, lo podré usar. Entonces, asocien estas cosas con el día a día de lo que les pasa a ustedes y en el consultorio. Priorizamos lo urgente y lo importante, y hoy lo vamos a ver en un ejemplo, ¿no? En una creencia, que es esto de que queremos tener la cosa segura hoy, no sé después qué va a pasar, ¿sí? No sé, no quiero apostar, ¿no? Esto de decir, bueno, pago a esta hora, pago ahora, ¿no? Un poco decir, bueno, lo que pasa en salud, y ya lo hablamos ayer con unos colegas, que a lo mejor no se invierte en prevención, ¿no? Un punto que voy a tocar. No se invierte en prevención porque bueno, no les interesa, ¿no? Prefieren que esa persona luego termine internada y bueno, y se pagará. Pero la prioridad, la urgencia, no, a lo mejor no la ven, ¿sí? Relaciona o reacciona más a lo reciente que a lo real, ¿sí? Nosotros cuando nos pasa algo, es como que enseguida creemos que todo es así, ¿no? Entonces, qué sé yo, voy al fútbol, ¿no? No sé, pierde River, que se vayan todos, ¿no? O sea, que confundimos lo que pasa en el momento con la realidad, que decís, no, pará, esperemos un poquito, ¿no? Y eso es algo propio del cerebro. Entonces, fíjense que es un comportamiento de la sociedad, pero que nos pasa, ¿no? En alguna medida a todos. Le gusta el control, necesita el control, tiene que ver con esto de evitar riesgos, busca excusas para no sentir culpa. Yo creo que ahí nos sentimos todos un poco a veces identificados. ¿Bien? Y como les dije, muchas veces filtra la realidad para proteger el ego, ¿no? Porque decidimos siempre más de manera como emocional, entonces ahí aparece ese filtro cuando no aceptamos muchas cosas. Eh, yo suelo escuchar a los colegas que por ahí dicen, no, yo hasta ahora vine así, bueno, un poco Gabriel le decía, yo vine así y la verdad que me va bien, yo al paciente le digo esto y me acepta, o sea, todo lo que decimos y no escuchamos y no nos abrimos y no aceptamos otras opiniones, tiene que ver con el ego, ¿sí? Entonces, un poco eso también nos juega en contra porque no nos permite crecer. Se ve muchísimo en las clínicas cuando no se delega algo en la administración, no se delega algo en un colega que está colaborando con nosotros, no se tiene a alguien que de alguna manera nos reemplace, ¿no? Los pacientes me quieren a mí, me preguntan por mí, yo le tengo que decir a la secretaria que haga esto, o sea, eso tiene que ver con el ego. Entonces, el no delegar, también en una clínica sobre todo, implica no crecer porque no podemos hacer todo. Entonces terminamos estresados, muertos, trabajamos más que nadie para ganar lo mismo, ¿no? Entonces definamos qué es una creencia. Fíjense, creencia, ¿no? De creer. Es una idea que consideramos verdadera. ¿Eh? Es esos anteojos naranja que tengo yo, pero manchaditos con algo, aunque no lo sea. Y que actúa como un filtro a través del cual interpretamos la realidad. Tomamos decisiones y actuamos. ¿Sí? A veces, ¿cuántas veces decimos, yo no soy bueno para esto? ¿Sí? O a mí me va a ir mal si voy a tal lado, ¿sí? O yo si hago una extracción seguro se me va a romper, ¿no? Esas cosas son creencias. Fíjense cuántas veces decimos un montón de esas cosas, ¿no? Y voy a mencionar el tema del sesgo, ¿no? De los sesgos cognitivos, porque también a veces los menciono cuando hablo de la venta profesional. Y acá ya no metemos en algo, por supuesto, que tiene que ver más con la psicología, ¿no? Porque es una como distorsión, es como una especie de engaño, ¿no? Mental, que es inconsciente, que nos lleva a interpretar la información o tomar decisiones de manera subjetiva, rápida y muchas veces errónea. ¿Qué hace el cerebro? Busca atajos. Busca atajos. Ustedes saben, está comprobado que la oferta 3x2 es más efectiva que la 2x1. Sin embargo, uno hace los números y el 2x1, ¿sí? Tema descuento.
¿sí? Hoy, no sé, 1000 el producto y arriba tachado 1200, ¿no? Bueno, eso es un sesgo que es de anclaje, pero enseguida vemos que estamos ganando, entonces compramos. Y hay un montonazo de estos sesgos que lo que hacen es justamente engañar al cerebro, como les dije, mucho con la publicidad, hay mucho, pero también con la comunicación, con la manipulación y con otras cosas, que nos hacen ir por la vida así, entre creencias y sesgos, bueno, no siendo un poco protagonistas, ¿no?, del tema. Entonces, acuérdense que nuestro cerebro no busca la verdad, sino que busca siempre protegernos, del peligro, del daño, del cambio, de lo nuevo. ¿Sí? Entonces, es una defensa que obviamente tiene que ver con algo inconsciente, como les dije, y con algo que tiene que ver bueno, un poco la evolución nuestra, ¿no? De cada uno de nosotros. Tony Robbins, no sé si lo conocen, es un gurú del tema mentalidad, del tema del coaching. Hace cursos para 5.000, 10.000 personas y pagan también, no sé, $5.000. O sea, es una cosa, muchísimo material, libros, videos, etcétera. Pero bueno, él está con estos temas, ¿sí? Y es muy motivador, muy americano, muy de levantar a todo el público. Pero dice, si querés cambiar los resultados, tenés que cambiar las creencias que los producen, ¿sí? Porque los resultados que hoy tenemos en la vida tienen que ver con decisiones que tomamos, con creencias nuestras. Aunque yo creo que me va a ir bien así, sin consultar. O sea, tenemos un consultorio, una clínica y nunca nos preparamos para eso, pero porque creemos que nos va a ir bien. Entonces, si queremos que nos vaya distinto, dentro de ese distinto, supongo que mejor, tenemos que cambiar cómo llegamos hasta ahí. Y esas son las creencias. ¿Vamos bien? Supongo que sí, ¿no? Porque es un tema facilongo. 20 creencias más comunes que pueden limitar. Todas las fotos están hechas con inteligencia artificial, usé distintos programas. Es un tema que, como les dije, le meto todos los días y mucho. Si quieren por ahí seguirme, hay un Instagram que se llama Focus Dent Tech. Después se los escribo porque es medio raro el nombre, porque nació de una comunidad en la cual participa Daniel, y a lo mejor alguien más de aquí, creo que Gabriela también, y nació en Yo Focus también. Dent, ¿sí? Entonces, bueno, ahí separamos algunos que se van a meter un poquito más en la parte tecnológica. Fíjense, a ver si les suena, ¿no? Soy odontólogo y tengo que tener un consultorio. ¿Alguna vez pensaron en eso? Bueno, eso tiene que ver con un sesgo que es de la conformidad social. ¿Qué hace nuestro cerebro? Copia modelos de referencia, ¿sí? O sea, me recibo y tengo un consultorio. Y todos los odontólogos tienen un consultorio, ¿sí? Un médico o quien sea, ¿sí? O sea, un arquitecto, un estudio, un abogado también, un estudio, ¿no? Como si fuese una obligación, muy, muy de manada eso, ¿no? Y tener un consultorio no es sinónimo de libertad, es una forma de elección, una forma de trabajo, ¿sí? Y hay que mirarlo, ahí puse morarlo, ¿no? Y hay que mirarlo como un negocio, digo yo. Y ahora vamos a ver por qué digo negocio desde hace ya mucho tiempo, ¿no? A ver, he conocido muchísimos colegas que les va súper bien y no tienen consultorio. Lo que tienen que tener es un propósito en la vida profesional. Un para qué hacen lo que hacen, un para qué se levantan todos los días a la mañana a hacer lo que hacen, ¿sí? Ese es el para qué. O sea, yo estoy desde hace ya unos cuantos años trabajando desde mi casa y estoy sumamente feliz. Pero claro, miro para atrás y estuve en la clínica, que Daniel sabe, de 500 pacientes por día, 25 años, 28 consultorios había, ¿sí? Entonces, digo, hoy no quiero tener, pero ni cerca un consultorio, ¿está? Pero tampoco me propuse tener ese monstruo. Simplemente se fue, ¿no?, un poco dando y yo viendo las oportunidades y bueno, y armando ese camino de acompañar a otra persona que me invitó a formar parte, ¿no? Pero yo también pensaba en tener mi consultorio, no tengan dudas, ya lo tenía en la mente. ¿Se acuerdan cuando le dije el cerebro imagina? Yo ya lo tenía en la mente. ¿Mm? Entonces, ver el consultorio como un negocio, ¿sí? A veces suena mal, y yo lo digo a propósito, ¿no? Entonces, he escuchado de muchos colegas, ¿no?, o compañeros incluso de cátedras, ¿no?, donde estoy en la facu, pero porque es de quizás otra generación, otra forma de ver la profesión, y tienen esta creencia. Ahora, ¿por qué digo que es un negocio? Fíjense de dónde viene la palabra negocio, ¿no? Del latín, que es nec otium, que significa negar el ocio.
O sea, es una acción de producción, de actividad, de trabajo. Acá no estamos hablando de otra cosa que de trabajar. Por eso ese negocio. Ahora, si uno quiere tener un negocio como una estructura comercial, entonces ya nos tenemos que meter, sí, en temas de gestión, de finanzas, de recursos humanos, bien, de comunicación interna, de un montón de cuestiones que tiene una clínica. Y para eso hay que estudiar, bien, dejar el ego de lado y estudiar o asesorarse, o hoy por suerte ver videos en YouTube y un montón de cosas gratuitas que hay, ¿no? Entonces, es como una disonancia cognitiva esto que tenemos. Es como que esto es parte también del cerebro, que separa, ¿sí? O sea, que somos profesionales de la salud, no podemos cobrar, no podemos hablar de ventas, no podemos hablar de dinero, ¿eh? Entonces, porque nuestro cerebro separa, a ver, si estamos cuidando gente, no podemos, ¿no? Cobrar. Ese cerebro así, ¿sí? Chicos, no demos vuelta, ¿eh? Más la educación, más nuestra formación, más un montón de cuestiones que tienen que ver con el país, digo país Latinoamérica, más que nada, que tenemos una mirada del dinero no muy atractiva, ¿sí? No es lo mismo que los países del norte. Entonces, bueno, pero eso tiene que ver con nuestra construcción mental, ¿no? Qué loco. Vamos a otro. Más sillones nos asegura más ganancias, y esto lo veo a diario, ¿sí? El colega que tiene su consultorio y tiene ya muchos pacientes dice, bueno, voy a poner un box más o dos más, así trabajo un poco menos y así, bueno, estos boxes me generan unos ingresos y con eso, bueno, trabajo menos. Mentira, mentira, ¿sí? La cantidad nunca es mejor, o sea, puede ser mejor si se lo ve como un negocio, si se trabaja bien en todas las áreas, si conocemos bien la fijación de precios, a qué paciente apuntamos, si aceptan los presupuestos porque estamos preparados para presentar los presupuestos. O sea, hay un montón de cosas para que nos vaya bien, pero no por el simplemente hecho de abrir un par de consultorios nos va a ir bien. ¿Mm? Donde encima, como le dije antes, no se delega, no se motiva, no se entrena a la gente, o sea, suman y suman y suman problemas. Fíjense qué creencia importante. Más pacientes significan mejores ingresos, o sea, tener una clínica como está ahí en la foto significa, bueno, che, nos va bien. En mi clínica les dije 500 pacientes por día, y si sacás los números, la clínica no ganaba. No ganaba, ¿por qué? Porque para atender esa estructura había 5 pisos, había 50 personas en relación de dependencia y los costos eran gigantes. ¿De qué vivía la clínica? Bueno, porque tenía ciertas cápitas, porque tenían una red también en el interior, pero cuando no te pagaban, quedabas complicado. Entonces, eso lo sé muy bien. Ahora, más pacientes, gestionando bien, brindando un servicio eficiente, teniendo márgenes en los precios, o sea que uno gana, no que uno empata o pierde con lo que hace, ¿sí? Y un montón de otras cuestiones, sí. Entonces acá también el sesgo del volumen, ¿no? De esa, una falacia del esfuerzo. Entonces fíjense que esto a veces nos da como ese empujón para tomar decisiones o creer que nos va bien, incluso sin información, ¿no? Que eso es otro punto importante. Lo mismo que, bueno, acá hacemos de todo, ¿no? Más especialidades certifican una mayor calidad, ¿no? Entonces, a ver, al paciente le puede gustar como darle lo mismo, ¿sí? O sea, no se guía por la cantidad de especialistas. Lo único que, bueno, están ahí en el mismo lugar, genial. O puede haber un Ateneo, está bien. Pero si me mandan a otra cuadra, pero me atienden bien y me resuelven y pago lo justo, está genial también, ¿sí? Por eso son creencias, porque creemos. No es que no se puede hacer, que no sirva, ¿se entiende? Sino que son creencias, que las hacemos porque, bueno, vaya a saber por qué, ¿no? Si estamos todo el día laburando y haciendo tratamientos, también creemos que vamos a ganar mucho. Y acá tenemos que ir a los indicadores, a las fuentes. Si no hay una estructura de costos, si no tenemos bien en claro cuánto entra, cuánto sale, cuánto se reparte, bien, estamos hablando muy en el aire, ¿no? Entonces, muchas veces confundimos la actividad, el laburo, con la producción, ¿sí? Producir es sí, generar trabajo, pero que también nos dejen
un margen de rentabilidad, un margen de ganancia. ¿Sí? Entonces, bueno, tenemos que empezar a trabajar en todo lo que lleve a la rentabilidad, ¿no? La aceptación, como les dije, de presupuestos, tener los precios bien fijados, mejorar o aumentar el ticket promedio. Son temas que, bueno, son para desarrollarlo más en un curso, pero que tienen que ver con que el paciente se haga lo que se deba hacer, ¿no? No esa odontología express, sino que, bueno, hay todo esto para hacer, vamos a buscar la manera de hacerlo. Entonces, uno va generando en la cantidad de pacientes que tiene un mayor ingreso, ¿sí? Pero si no tenemos bien los números, también nos puede ir mal, ¿eh? Teniendo pacientes y todo. La inmediatez, un poco lo que le dije al principio, los tratamientos preventivos no son rentables. Y capaz que no, capaz que no. Muchos colegas que conozco comienzan con los tratamientos preventivos para que el paciente empiece de a poco, se conozcan, vaya conociendo la forma de trabajar del profesional, del equipo. eh, Nosotros ponemos la mano dentro de la boca, bueno, a ver cómo es esa mano, ¿no? La calidad, la relación. Entonces, bueno, es también como una estrategia de decir, ahora no gano, pero este paciente se va a hacer el tratamiento integral conmigo. El paciente luego se va a ir satisfecho, va a derivar más pacientes. Entonces, mi ganancia va a estar más adelante. Y eso es algo que el cerebro no ve, ¿sí? Entonces, por eso tiré unos tips del cerebro antes para que veamos que nuestra forma de pensar tiene que ver con esas cosas, ¿no? Tecnología, ¿no? Algo tan de moda, la novedad, ¿sí? Yo siempre digo, un poco estuve con tecnología, pero cuando dejé la clínica se vino más el boom, ¿sí? En mi clínica llegamos a tener un escáner pero en ese momento el modelo se lo mandábamos a otro país, ¿no? Los primeros que llegaban aquí, y bueno, hemos tenido de todo un poco, ¿no? Por la estructura que teníamos. Pero ahora se vino un poquito más, ¿no? Desde todo punto de vista. Ahora, eso no reemplaza los resultados. Digo, si uno es malo trabajando, va a ser malo con tecnología, ¿sí? Entonces, la tecnología no te asegura buenos resultados, ¿eh? Uno tiene que capacitarse, entrenar, estar siempre al orden del cañón para conocer también, bueno, lo que va saliendo por la tecnología, también queda después obsoleta y aparece otra, ¿no? Y es todo un camino que uno puede tomar o no, ¿sí? Pero sin duda esto va acompañado de muchas otras cosas, ¿no? Porque si no es un gasto, es un costo, como puse ahí. ¿Sí? Si nosotros no conocemos la tecnología, no la usamos, no la aprovechamos, muchas veces he escuchado con algún láser que han comprado pero que no se utiliza. eh, entonces, bueno, entonces es un costo, ¿no? No es la tecnología por tenerla. Para alguna fotito está bien, para las redes sociales, pero en definitiva uno no lo compra para eso, ¿no? Vamos a poner más recepcionistas porque estamos cortos, ¿sí? Vamos a poner otra asistente, como que tampoco el personal, más personal, te implica una mejor eficiencia. Para trabajar con eficiencia hace faltan protocolos, hace faltan normativas, hace falta una visión clara de cómo se quiere trabajar, una buena comunicación interna, tener reuniones, tener controles, auditorías. eh, a ver, sí, claro, por supuesto ustedes tienen un perfil marcado de ese personal, tienen roles brindados y le agregan roles, ¿no? Porque ahora las personas que están en recepción, bueno, atender al paciente, hacerle la ficha, cobrarle, contestar el WhatsApp, contestar el Instagram, ¿sí? Envía mails a no sé cuánto. O sea, cada vez le fuimos agregando más cosas a esas personas que, bueno, ahí sí uno tiene que medir si ese multitasking, ¿no? Esa cantidad de funciones que tienen no terminan luego haciendo macanas, no cerrando la caja bien, contestando en 48 horas y empieza a haber un montón de cuestiones. Bueno, ahí es donde el dueño o dueña tiene que meter los ojos, ¿sí? Y ver dónde mejorar, dónde ajustar y bueno, y si hace falta una persona, se la toma. Pero no es el concepto ese de que más gente es mejor, ¿no? Los pacientes siempre buscan el precio más bajo, ¿no? A ver, como digo siempre en los cursos, tontos no son, ¿eh? Si por lo mismo pueden pagar un poco menos, lo pagan, ok. Pero en definitiva, no será una cosa nuestra que el paciente no nos acepta porque a lo mejor, no sé, no le dedicamos tiempo, no presentamos bien el plan de tratamiento,
no le hicimos seguimiento, nuestros precios a lo mejor no están calculados bien, entonces son muy altos, y un montón de variables que hay por el cual el paciente no acepta nuestra propuesta, ¿sí? Quizás más fácil es decir temas económicos, el país cómo está, hay elecciones, ¿sí? Siempre buscan lo más barato. Una cosa es que los diga y otra cosa es que realmente lo sienta, ¿eh? Pero no proyectemos en ellos. Si bajo los precios, muchas veces estamos cortos de pacientes, estamos cortos de tratamiento, ¿qué pasa si bajamos los precios? Y complicado, ¿eh? Complicado, porque, a ver, para bajar los precios, uno tiene que tener muy en claro, como les dije, se lo voy a repetir, tener esa estructura de cómo se fijó el precio. Los costos fijos, los costos directos, cuál es la ganancia del profesional, cuál es la ganancia de la clínica, cuál es la parte impositiva. Todo ese combo es un precio que después se parten en porciones como tortas. ¿Bien? Si tenemos en claro, no sé, a lo mejor la clínica gana 100 y dice, bueno, yo quiero ganar 50, bajemos un poco, no hay problema. Bueno, la clínica va a ganar menos apuntando a que vengan más pacientes. Si no vienen más pacientes, va a estar ganando menos todavía. ¿Sí? Ahora, si ustedes van a, no sé, a lo mejor a bajar el precio de un tratamiento porque consideraron que, bueno, vamos a comprar 100 implantes en lugar de 10, bajan el precio del implante, bueno, la torta va quedando pareja, ¿sí? O sea, van a ganar lo mismo. Lo que hicieron fue bajar el costo del material, ¿no? De ese producto directo. Entonces, de vuelta, ante cada movida de precios tiene que haber un estudio, un análisis, un propósito. ¿Sí? Está claro que bajar precios por bajar, no, van a agarrar seguramente pacientes que van por precio, la imagen suya también puede caer, entonces tengamos siempre muchos cuidados. Trabajar más horas equivale a ganar más dinero, ¿no? Está claro que no, un poco lo que le decía antes, estar con muchas horas de actividad no significa que uno gane más. A lo mejor, no sé, hacen un conducto en 3 horas, ¿sí? Entonces, bueno, en lugar de hacerlo en 1 hora, hora y media, lo hacen en 3 horas. Están trabajando, sí, pero digamos, el costo va a ser mayor, la ganancia va a ser la misma. Entonces, todo lo que tiene que ver con lo que pasa dentro de una clínica, que yo siempre digo es como una fábrica donde tiene que estar todo funcionando de manera bien y pareja, tiene que estar medido, controlado, auditado. Entonces acá están los indicadores famosos para saber desde dónde partimos y hacia dónde vamos. Eh, pero bueno, esto lo digo porque muchas veces terminan el día muertos, la semana muertos, ¿no? Quieren vacaciones y a veces el esfuerzo no se ve en los resultados económicos. Frase de todo el mundo, ¿no? No tengo tiempo para gestionar, no sé de finanzas, no sé de indicadores, no sé cuánto gano, no tengo tiempo, ¿sí? A ver, depende del rol que estén cumpliendo, ¿no? Pero si están a cargo de su consultorio, de su clínica, hay que dedicarle horas por semana a todo lo que implica el servicio, ¿no? El hecho de tener abierto ese lugar. Por supuesto, si es un box, a lo mejor con 2, 3 horas por semana alcanza. Si son dos, a lo mejor es una mañana. Si son tres, a lo mejor es un día. Si tienen 5 boxes, bueno, a lo mejor es un día y medio que le tienen que dedicar. Ahora, si no le dedican, ¿sí? O eso camina a los tumbos o como sea, o ponen a alguien. Pero el tema es que se hagan las cosas que se tengan que hacer, ¿sí? Entonces, acá también deben preguntarse, a ver, no tengo tiempo. Eso es lo que suele, ¿no? Ocurrir. ¿Cómo rompemos esta creencia, este sesgo, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo puedo hacer para tener media horita? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo correr? ¿Qué puedo cambiar? Escúchense, esa es la primera salida que hay para todas estas cosas que estamos hablando, escucharse. ¿Qué dicen? ¿Qué se dicen? De manera reiterativa, repetitiva. ¿Qué se dicen? ¿Qué hacen para no decir más eso? En definitiva, muchas veces falta prioridades, no tiempo. Tengo todo desorganizado y no se da de finanzas, no, tiene que ver un poco con lo anterior, ¿sí? Es esto de a veces evitar ver los números, ¿sí? La realidad es esa, decimos, bueno, no sé cuánto gano. ¿Querés ganar más? Sí, yo siempre digo en los cursos, ¿no? ¿Querés ganar más? Sí, genial, buenísimo.
¿Cuánto más? Y no sé. ¿Cuánto está ganando? Y no sé. ¿No? Entonces, bueno, estamos ahí en el consultorio un poco como, ¿no? Un barco en alta mar, así, sin ninguna brújula. Bueno, hoy GPS, ¿no? Pero, de vuelta, esto es fundamental y por eso desde hace unos años ya estamos hablando de estos temas y cada vez hay gente más motivada en aprender de estos temas, porque en definitiva todo esto va a servir para tomar mejores decisiones y no tomar decisiones a partir de los sesgos o las creencias, ¿no? Obviamente que si hacen bien el trabajo, los pacientes siempre van a volver y la mayoría de los pacientes llegan por el boca a boca. Y yo toda la vida, ¿no? Estuve trabajando así. Yo no hice marketing, no me gusta, ¿no? Hacer publicidad o estar en las redes sociales. Mis pacientes me conocen. Bueno, ¿no? Muchos colegas como diciendo, bueno, la cosa es así, siempre vienen, ¿no? Y hasta que un día no vienen más. Hasta que un día estás atendiendo una generación que es distinta, que piensa distinta, que toma decisiones distintas, que ya no van al dentista del papá o la mamá, ya deciden solo, ya consultan en sus grupos de WhatsApp. Entonces, me parece genial que se priorice la calidad clínica, pero también siempre hay que mirar esa parte productiva, ¿sí? Que es el paciente, ¿no? Paciente, los pacientes nuevos, los pacientes que, bueno, hay que volver a citar, es tener un control muy fuerte de toda esa parte, como de una fábrica sería la materia prima, sería lo que entra a una fábrica, después sale de otra forma, pero es el input, ¿no? Lo que entra, ese paciente, que hay distintos tipos de pacientes, tenemos que estar atentos y ahí es donde entra en juego el marketing. ¿Sí? El marketing no es publicidad, no es venta, es justamente tener la atracción, la conversión y la fidelización de esos pacientes. ¿No? Las clínicas crecen únicamente con pacientes nuevos. Siempre escucho a muchos colegas estar desesperados para tener campañas, para hacer publicidad, para hacer TikTok y hacer toda una movida para tener nuevos, ¿no? Y se olvidan de todos los pacientes que han pasado. ¿Sí? Entonces, es mucho más rentable siempre, y esto lo leí cuando empecé a estudiar estos temas hace, no sé, 20 años, que decían, pero venía desde el comercio, que siempre cuesta mucho menos fidelizar a un paciente, seguir a un paciente que vuelva, que nos recomiende, que atraer a uno nuevo, porque el paciente que ya nos conoce ya sabe cómo somos, ya sabe cómo lo tratamos, que cómo somos como clínicos, como especialistas, los precios incluso. Entonces, hay campañas, hay planes específicos para trabajar con esos pacientes, con los pacientes que nos conocen, con los pacientes que conocen los pacientes que vienen, digo, ¿no? El entorno, los referidos, o sea, hay muchas estrategias de marketing que para mí son mucho más valiosas que salir a buscar pacientes nuevos. Sobre todo en clínicas o consultorios que ya tienen a lo mejor 5 o 10 años de actividad en adelante. Obviamente que si abrimos nosotros ahora no tenemos pacientes, o muy pocos, entonces sí hay que salir a buscar nuevos, pero siempre va a estar la parte, como les digo yo, presencial, la parte más offline o fuera de línea, que también es muy fuerte, ¿no? Pero bueno, son sesgos. Las redes sociales son la mejor vía de ingreso de pacientes. No digo que no, pueden ser para algunos casos específicos, porque sean referentes, porque hagan algún tipo de tratamiento que no hace nadie, por ciertas condiciones que sí, pero es una vía de entrada, ¿no? Y acá puse dos sesgos, uno de disponibilidad y otro de ilusión a la acción, ¿no? O sea, como que estar visible parece lo más efectivo para las redes sociales, ¿no? Pero sin duda son una partecita muy chiquita, ¿eh? No es tan fuerte el tema de las redes sociales, sino que hay un montón de otras variantes, como les dije, para que sean referentes, para que los conozcan, para atraer pacientes. Y también se confunde muchas veces el hecho de que, bueno, yo subí entonces tal material y con esto estoy logrando y estoy haciendo marketing, ¿no? Es esta ilusión a la acción, ¿no? Entonces, de vuelta, es una acción que puede generar algo, pero siempre que hablemos de marketing, hablemos de un plan de marketing, ¿eh? Es algo que se planifica en 3 meses, en 6 meses, un año, y hay un montón de acciones para hacer. No nos quedemos solamente con esa pequeña acción. Entonces, de vuelta, es como estar mirando en un submarino solamente debajo del agua.
¿no? Entonces nunca sacamos ese periscopio. Hay muchas cosas más para hacer. La IA y la tecnología no son para mí, ¿no? Eso, bueno, se escucha mucho también, ¿no? Yo manejo todo todavía en papel, fichas de papel, agendas, ¿no? También de papel. No tengo software, no manejo redes y ahora con la IA menos. Bueno, sin duda es una posición en donde no queremos cambiar, ¿no? Es una resistencia. Entonces, obviamente, lo nuevo hay que estudiarlo, hay que dedicarle tiempo, en algunas cosas hay que invertir, ¿sí? Pero de vuelta, todos estos pensamientos o esta forma de ver esa realidad sin duda nos puede limitar. ¿Por qué? Porque hay otros que ya van corriendo más adelante. Tampoco es una carrera, ¿no? Pero en definitiva, lo primero que hay que fijar, como les dije, es un propósito. ¿A dónde quieren llegar? ¿No? Siempre se habla en el deporte, no sé, las maratones. Corren, no sé, 1000 tipos. No todos quieren salir primero, está claro. A lo mejor 10 son los que están ahí peleándose, igual que la Fórmula 1. ¿Sí? Colapinto, pobrecito, siempre sale último. Pero él pelea entre los últimos tres, capaz, o cuatro. ¿Eh? A ver si sale, ¿no? Un poquito mejor que esos últimos. No está pensando en salir primero, ¿no? Entonces, acá lo mismo. No se queden, porque no tiene sentido tener un consultorio digital y después tener agendas de papel, o no saber, ¿no? De aplicaciones, o no saber hoy o el día de mañana de estos software llamados CRM, que son los que interactúan, de toda la automatización que va a venir en la comunicación con los pacientes. Ahí hay que estar, hay que entender, hay que laburar, hay que dedicarle tiempo, porque hay que aprender. Entonces, bueno, esto creo que la dejé para la última porque tenía que ver más con la parte de la IA, ¿no? En definitiva, les pregunto cuántas de estas frases dijeron, pensaron, piensan en esta semana, en este mes, en este año, ¿no? Hay más, como les dije, hay muchísimas más. No sé, como que nosotros no podemos vender, o como que no podemos, como les dije, hablar de dinero, y hay un montón de cuestiones que nos pueden limitar, ¿no? Entonces, tenemos presente que estas frases quizás no son verdades, ¿no? Como les dije, son programaciones mentales, son pensamientos que repetimos hasta que entendemos que son así, ¿sí? Como les dije antes, el otro día escuchaba un video creo que era de Bardaj, el que escribió ágilmente, y él decía que bueno, si un tenista, ¿no? Mientras está picando la pelotita para sacar, dice, no la voy a meter, no la voy a meter, bueno, seguramente ese pensamiento lo iba a llevar a tener una emoción, y esa emoción iba a hacer que el cuerpo, no sé, se ponga un poquito más duro, entonces ese saque iba a ser malo. ¿Mm? Entonces, sin dudas, todos los pensamientos actúan en nuestras emociones, actúan en nuestro carácter, en nuestra forma de ser y en definitiva en los resultados que vamos teniendo. Entonces, si queremos tener otros resultados, hay que hacer toda una reprogramación de estos temas. Entonces, si este webinar les hizo pensar diferente, está bueno, dieron el primer paso. Entonces, la idea es que no cambien la clínica, sino que ustedes se transformen. El cambio pasa por ustedes. Para eso hay que, bueno, un poco agarrar libros, ver videos, estudiar un poquito de estos temas, ¿no? Hay mucha gente que habla y después, por supuesto, aplicarlos, no quedarse solamente, ¿no? Con el que no sé, tengo que ir al gimnasio y vemos, no sé, lugares del gimnasio y lo vemos de afuera y nunca entramos, ¿no? O sea, hay que entrar al gimnasio si queremos tener un resultado distinto en nuestro cuerpo. Y con esto es lo mismo, y con la profesión lo mismo, ¿está? Pero bueno, hoy nos dedicamos un poquito más a este tema. La razón guía, pero las emociones deciden. Esto, bueno, es algo que seguramente ya conocen, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con la razón, un poco, son estas creencias, ¿m? En definitiva. Pero vaya a saber por qué cada uno tiene esa creencia, ¿no? Que es lo que quizás deben descubrir. El chivo, que aprovechamos que hay una charlita, obviamente no van a viajar a las misiones, pero si hay alguien de misiones o cerca, está programado 2 días, 2 días a full, van a ser prácticamente, ¿cuánto dijimos? Más o menos 16 horas que vamos a ver todo, de punta a punta todo lo que hay que ver, todo, incluyendo inteligencia artificial. Así que, bueno, están invitados.
¿Qué más? Nada más, buenísimo. Terminamos bastante bien, ¿eh? Yo pensé que me iba a llevar más tiempito. Pero bueno, quedo abierto a preguntas, a lo que quieran opinar, decir, reflexionar. Alguno que se anime, se sintieron identificados. Está Federico ahí, mirá, hola Fede. Nadie Bueno, quiere ya que hablar. nadie se anima, hablo yo. Bueno, bueno, empiecen a romper creencias, che. Empieza a romper creencias. Vamos. Cristian, Sí, ¿qué haces? identificado en cada una de las creencias. Bien, Pero bueno, bingo, bingo. Anda el bingo. tratando de salir poco a poco y en los pequeños pasos se nota el cambio. Está bueno. Gracias, Fede. Eh, Así que bueno, igual me queda exprimirte un poco más la semana que viene. Espero, O la otra, espero, no sé cuándo estás acá en Posadas. espero poder viajar y bueno, vamos a comer algo. Dale, eso seguro, dale por hecho. Abrazo grande. Bueno, Para vos ahí, también. alguien iba a decir algo, me parece. O me pareció a mí. No, yo, como nadie quería hablar, Sí, estaba metete, por hablar metete. yo, pero de nuevo digo no. Dale, no, si somos poquitos, aprovechemos. No, lo mismo que dijo el colega, a medida que iba diciendo las creencias limitantes, yo pensaba en mi cabeza, si tuviese que ir haciendo un tilde en cada una, creo que hubiese marcado todas. No, entonces anduvo bien la selección. Estuvo fantástico. Estuvo bien Es la como, selección. sí, 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 es tal cual, es tal cual. Y es muy difícil romper las creencias. Sí, Es bueno, pero el tema es difícil. ese, que está muy atado a ese sesgo, ¿no? Pero yo no me quiero meter mucho en los sesgos porque es otra especialidad, o sea, es un tema de psicología. Pero métanse a leer sobre los sesgos y bueno, eso es lo que a nosotros nos hace tener esa creencia después, o está muy enganchado con eso, ¿no? De por Sí, qué, ¿no? De por qué decimos esto, por qué hacemos esto, ¿no? ¿Qué nos ancla, ¿no? Ese sesgo del anclaje, que bueno, no lo vimos hoy, que eso lo hablo sí cuando hablo de venta, es cuando, no sé, uno pone un precio alto y después, como les dije, está la oferta y lo baja. Nuestro cerebro ancla en el precio alto, entonces ya después lo ve como un gran beneficio el otro precio. Y eso es lo que hacen las ofertas continuamente. ¿Sí? O sea, si nos ponen directamente el precio más bajo, seguro que no compramos. Pero como vemos oferta, vemos el precio alto, ¿sí? Ahí el cerebro hace anclaje. Y es una tontería, pero bueno, es así. Por eso el cerebro es muy tonto muchas veces. Y cae en todas las cosas de marketing, ¿sí? O sea, yo estudié durante un tiempo porque me gustaba el marketing en los supermercados. Métanse, googleen, hay un montón de material. Eh, todo lo que hay en un supermercado, de los grandes, está todo estudiado, ¿no? No solamente la altura de los productos, sino también esas pirámides que hacen de, no sé, de productos, de papel higiénico, ¿sí? Eso tiene que ver también con un sesgo de escasez, o sea, uno ve esa cosa y decir, bueno, yo no me quiero quedar sin uno, ¿no? Entonces uno va y manotea, o el recorrido que uno hace, hasta las baldosas del piso, hasta la música. ¿Sí? O que no haya ventanas en algunos casos. Bueno, hay los changuitos que a veces se traban a propósito, ¿sí? Para que uno no avance. Decir, ¿quién pensó esto, no? Y está todo pensado. Y nosotros como que no nos damos cuenta de eso, ¿no? Pero bueno, de poner las marcas, digamos, locales al lado de una marca importante. Bueno, no sé, terrible la cantidad de estrategias. Bueno, cambiar los productos. Vieron que ustedes van a un lugar y dicen, che, pero acá estaba antes el shampoo, ahora no está más, ¿no? Y, bueno, lo hacen recorrer, ¿no? Entonces, mientras uno recorre, va viendo otras cosas, manotea, ni hablar de todo lo que es la parte del neuromarketing, ¿no? Los aromas, perfumes, a café, a pan. ¿Por qué empezaron a hacer pan y al lado, ¿no? Tenés el café. Entonces, digo, todo eso tiene que ver con el neuromarketing. El neuromarketing tiene que ver justamente con la forma en que el cerebro nuestro responde a todos esos estímulos, a todas esas, ¿no? estrategias de venta, en definitiva. Pero bueno, si uno conoce, no se deja engañar tan fácilmente, ¿no? así es. Bueno, ¿qué más? ¿Estamos bien? Si estamos bien, A a mí me suena más, Cristian, obviamente que todo, todos los
puntos que diste, te ves reflejado, y yo que te conozco hace mucho tiempo y vengo incursionando hace mucho tiempo en todo, eh, para mí es fundamental la acción. Bien, De todo lo que tomamos es accionar. sí, Creo que en eso tengo un déficit, que procrastino, que dilato o algo, digamos que eh, conozco un montón de cosas, y las refresco y es verdad, y no acciono. No mm, acciono en un montón, en unas cuantas sí y en otras cuantas no, mm, pero estaría bueno poder accionar en la sí. gran mayoría, que sé que es precioso. Quizás, Dani, un poco el tema es el compromiso con la palabra, ¿no? Tener un poquito más de respeto y compromiso con lo que uno dice que va a hacer. O sea, no es lo mismo decir Sí, voy a hacer esto y hacerlo que no hacerlo. Hay consecuencias y a veces las consecuencias están en uno, porque vos lo estás mencionando, como decir la puta, no hago acciones, ¿entendés? ¿Por qué? Porque no cumpliste con tu palabra. Entonces, yo aprendí eso, exacto. aprendí mucho del coaching eso, eh, como alumno, ¿no? Eh, Cuando uno no cumple hay que negociar o renegociar. Vos decir, bueno, hoy es miércoles, bueno, para el viernes voy a tener terminado tal cosa, no llegaste, bueno, decir, lo voy a tener para el miércoles, pero además voy a hacer esto. ¿Sí? O sea, hacelo y hace algo más, o redoblar la apuesta. Entonces ahí como que Sí, compensás. sí. No cumpliste, pero después lo hiciste y además hiciste otra cosa, ¿sí? Entonces cuando vos renegociás, bueno, no pasa nada porque resolviste el tema. Ahora, quedarse siempre con esa promesa y no cumplirla, eso hace mal en el sentido de que, bueno, te va como metiéndote cosas de decir, puta, no pude, no puedo, ¿no? Y esas cosas que no son buenas. Directamente, si no, no decirlas, Eh, ¿me entendés? No decirlas. O si voy a limpiar la clínica y no lo haces, no lo digas. ¿Sí? A veces también nos pasa que decimos, vamos a hacer un montón de cosas, ¿sí? Y no hacemos ni la mitad. Y eso me pasa muchas veces también en las asesorías, pero entonces vayamos de a poquito, hace una y cumplilo, hace dos y cumplir las dos, ¿no? Metas cortas. sí, 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 sí. El Sí, tema es sí, sí, tener sí. la decisión, ¿viste? Es, el compromiso. Y eso es todo también parte de la mentalidad, ¿no? Es todo un tema mental. Después hay que tener mucho cuidado con lo que uno se dice, porque después queda. O sea, no es Es joda. Entonces, así. todo lo que vimos hoy, Sí. ¿viste? Queda. ¿Sí? Entonces, es muy amplio este tema, pero está bueno como para, para refrescarlo cada tanto, ¿no? Y leer, Eh, sobre todo eh, leer gente que habla de estos temas, ¿no? Aunque sean reiterativos, pero pues sí, está bueno volver a leer. Yo tengo un montón de libros que los vuelvo a agarrar y es como si no lo hubiese leído, ¿viste? Y son temas así generalmente vinculados a estos, ¿no? Y es como si no lo hubiese leído. ¿Por qué? Pues me agarra en otro momento, o más atento al tema, o la experiencia que viví me identifica. Entonces enseguida de ahí hago alguna diapositiva o escribo, pero es la manera de que también estés entrenado y en alerta, ¿viste? De no caer en el automático, ¿no? De no caer en el de siempre. Está bueno. Está bueno, está bueno. Está bueno volverte a ver, Cristian. Está Igualmente, buenísimo Dani, volverte a ver. igualmente, che, igualmente. Un Está buenísimo. gustazo, Buenísimo. ¿viste? Se dio. Está Bueno, bueno. y gracias a todos, bueno, los que estuvieron hoy. Si quieren el asunto, ¿cómo es? La presentación, me la piden ahí por privado, en el WhatsApp, y se las paso, sin ningún compromiso. Ahí lo tienen de machete. Excelente. Muchas Bueno, gracias, gracias. Bien. Cristian, como siempre. Buenas noches, Gracias. un abrazo grande, Gracias, muchas cuídense, gracias, buenas Gracias, noches. Cristian. un beso Chao, grande, Buenas chao. noches a cuídense, todos. Buenas buenas noches. noches. Saludos.